Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven a través de las diversas plataformas sociales que manejamos en Radiovisión, en Radio Seno y entre tintos y papeles. Hoy tengo la grata presencia de José Serrano Salgado, ex ministro de Gobierno, ex presidente de la Asamblea Nacional, una persona que permanentemente está comentando la realidad nacional a pesar de que vive fuera del país. Yo diría que nos abre los ojos a muchas personas sobre lo que está pasando en la República del Ecuador, lo que pasó en la República del Ecuador. Pepe, tal vez para la introducción, el coronel de servicio pasivo, Luis Altamirano, ha dicho que la prueba de los chalecos antibalas que compró la Policía Nacional es una farsa y que debía haberse hecho con personal técnico y calificado. Tú denunciaste un negociado en esta situación. ¿Cuál es tu apreciación frente a lo que dice Luis Altamirano? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Un gusto estar siempre con usted y con su audiencia. Bueno, yo creo que hay que poner un brevísimo contexto, si usted me permite, Claro, Marco, a lo que jefe. está Sí, sí. sucediendo en el país y a lo que sobre todo está sucediendo con este gobierno de este déspota presidente que se ha convertido Daniel Noboa. Y déspota no es un término peyorativo, sino es un término en realidad histórico, utilizado incluso judicialmente para determinar a aquellos individuos que ejercen el poder al margen de la normativa y al margen de la Constitución. Entonces, Noboa es un individuo que ejerce, que está ejerciendo el poder, está detentando el poder, porque ni siquiera está ejerciendo el mandato de los ciudadanos, sino solamente está detentando el poder al margen de la Constitución y de la ley de los ecuatorianos. Mire lo que está pasando. Usted menciona, no sabemos por dónde comenzar a ver el desgarre, el desangramiento que se le está haciendo al país por parte del déspota presidente de la República que tenemos, ¿no? Si no sabemos si es los chalecos, no sabemos si es la joya de la corona petrolera ecuatoriana, Sacha, no sabemos si es Petro Novoa, no sabemos si son las muertes o crímenes y asesinatos de todos los días, no sabemos si son las extorsiones, no sabemos si es los negociados en las empresas eléctricas, no sabemos si es los contratos que tiene con el criminal alias Fito, la tía y la empresa El Ordeño, que ahora resulta ser también que ordeña petróleo, porque es la empresa que también ha negociado el contrato es el mismo teléfono, la misma dirección de la empresa que ha negociado el contrato para el campo Sacha, ¿no es cierto? Pero resulta ser que hoy día el superintendente de bancos permite que eliminen la información. No sé si usted conocía esto ya, Marco, y los ciudadanos conocían, y los ciudadanos que nos escuchan conocían, que hoy día eliminaron del portal de la superintendencia de compañías la información de la empresa que acaba de ganar el contrato más importante, la concesión más importante petrolera de los últimos 30 años en el Ecuador, que es el Campo Sacha. ¿No? Acaban de eliminar, porque resulta ser que esa empresa estaba ligada a la empresa El Ordeño, que es la empresa socia de las cárceles, que da el desayuno escolar y que da la alimentación en las cárceles, y al mismo tiempo es la socia de la tía de Noboa, de Daniel Noboa, de Isabel Noboa, obviamente quien está además debiendo 300 millones de dólares con el Grupo Novis, prácticamente el Grupo Novis, que es una de las empresas más importantes de la tía de Noboa, pues está prácticamente quebrada y obviamente estos son los favores que le están pagando. Pero vamos al tema de los chalecos rápidamente, Sí, sí, Marco, si para. usted me Ujú. permite. El Ya. tema de los chalecos, ¿no? El tema de los chalecos, en primer lugar, comencemos por un hecho concreto. El ministro de Defensa, que se hace llamar Don Bolsas en las redes X Que o se. Twitter, ¿no es cierto? Don Ajá. Bolsas. Imagínense usted, Don Bolsas es nuestro ministro de Defensa, un experto en defensa personal, es el ministro de Defensa que todos los días sale disfrazado ahora, obviamente, con su arlequín de lado, pues que es el actual ministro del Interior, Reinberg, ¿no es cierto? Salen disfrazados con casco y con chaleco antibalas, pero Ajá. salen disfrazados con un chaleco que no sirve, que no Correcto. sirve. ¿Por qué no sirve ese chaleco? Don Bolsas, el ministro Lofredo, en primer lugar, déjeme caracterizarle y hacerle un juicio de valor importante aquí, Marco. El ministro de Defensa del Ecuador es un delincuente. No sé cuál es peor. No sé si alias Fito o Lofredo. Ya. Lofredo tiene una estructura criminal en el Ministerio de Defensa. Una estructura criminal en el Ministerio de Defensa.
que está dando a sus anchas estos $1.000 millones que han contratado hasta la fecha. Ya explotó el tema de los chalecos. Ya ya, explotó el tema de los chalecos. Hay que ir al tema de las municiones, hay que ir al otro tema de las construcciones. Eso es Lofredo. ya. Lofredo, cuidado, nos vayamos a equivocar. Pero no es Pero un mire, lo que término dice, demasiado fuerte decirle delincuente o hay méritos como para calificarle con esa frase, con esa palabra que realmente dice por sí sola todo. pero Marco, ¿por qué me voy a callar de proteger o de no decir la verdad al país, cuando quien nos está regentando el Ministerio de Defensa, que prácticamente se ha convertido en el todólogo de la violencia criminal en el país, porque no hace Ya, nada por la... Don Bolsas no hace nada, Lofredo no hace absolutamente nada por la seguridad del país, va y contrata unos chalecos antibalas que no sirven para nada. Lo que dice el general Altamirano, a quien no tengo el gusto de conocerle personalmente, no le conocí tampoco, no le conocí tampoco cuando él fue oficial de las Fuerzas Armadas en servicio activo, pero obviamente le he leído muchas veces al general Altamirano y ya, déjenme decir, el general Altamirano tiene toda la razón, porque además ya. está completamente documentada su denuncia. Es escandaloso lo que está pasando con los chalecos antibalas. ¿Cómo se les puede poner a nuestros militares, chalecos antibalas que no les van a proteger de las armas que están utilizando y de los proyectiles que están disparando hoy día los criminales? Los criminales, Marco, no disparan bala U, los criminales no Ujú. disparan 9 milímetros, los criminales disparan con fusiles de asalto de largo alcance, armas de grueso calibre. Y este ministro resulta ser que va a hacer una prueba de chaleco antibalas completamente antitécnica. En primer lugar, mire cómo llegar. Ninguno de los periodistas estuvo con gafas para protección de sus ojos. Ninguno de los Ya, periodistas estuvo con chalecos. Ninguno correcto. de los periodistas estuvo a la distancia correspondiente para que se hagan las pruebas como tal. En otras Ujú. palabras, eso fue un sainete. No Un permitieron el sainete. ingreso incluso de periodistas independientes, Pepe. Obviamente, pues si ahí solamente entran los pautados y entran los pautadores, nada más. Es decir, allá entran los Vera, allá entran los Hernández, allá entran absolutamente todos estos personajes que le vienen haciendo, estos Benedettis, que le vienen haciendo el juego, que le Ya, vienen haciendo el juego a Novoa desde un inicio. Entonces, obviamente, mire, entran a hacer una supuesta prueba de los chalecos antibalas y y es tan, ¿cómo le puedo decir? Es tan cínico, por ridícula en eso alguna. es tan cínico el ministro de Defensa que muestra, Lofredo, Don Bolsas, que muestra una munición en el momento en el que él saca de la caja, muestra una munición, pero el momento en el que le pasan la munición al pobre militar, ¿no? Al pobre sargento, que sería, que hace el disparo, las pruebas de fuego, le pasa otro tipo de munición, le pasa otro tipo de Claro, munición. ya. Y obviamente con eso pretenden engañarnos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En otras palabras, tratan exactamente como lo que están haciendo este momento con Sacha, ¿no? Tratan, una vez que ya se ha descubierto el fraude de Sacha, asimismo como ya se ha descubierto el fraude de los chalecos antibalas, tratan de hacer lo que les da la gana en el país porque no hay justicia que les persiga. Mire, Ya. se está poniendo en riesgo la vida de más de 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Ya la policía no compró esos chalecos antibalas porque esos chalecos antibalas no cubren las necesidades Hubo un del informe día a negativo, día, es más. Sí, sí, sí. que no cubre, Marco, todos estos temas. Pero el tema de fondo es que tal vez, claro, los ciudadanos dirán, bueno, y el chaleco antibalas a nosotros en la calle, en la calle, ¿de qué nos sirve? ¿No? En la calle, ¿de qué nos sirve? Es decir, ya en lo tangible para los ciudadanos. Bueno, pues a los ciudadanos hay que explicarles que sí, los policías, si los militares que están en las calles no tienen la indumentaria adecuada para protegerse, Ujú. entonces mal ellos van a poderse enfrentar a Lampa porque Lampa les va a aniquilar inmediatamente. Y Ujú. eso va a ser responsabilidad como el asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Va a ser responsabilidad de Don Bolsas, Lofredo, del propio mando militar que usted mire, no estuvo. Obviamente, el mando por lo menos trató un poquito de cuidar el mando militar,
trató un poquito de cuidar la institucionalidad, porque no estuvo ninguno de los comandantes, no estuvo el comandante del ejército, no estuvo el comandante del jefe de comando conjunto, no estuvo el jefe de la Fuerza Aérea, no Eso estuvo el... significa que no quieren ser cómplices en estas circunstancias, no quieren avalar, digamos así, entre comillas, la perfección, también Mire, entre comillas, de la compraventa de los chalecos. Mire, yo creo que lastimosamente el mando militar ha dado mucha cabida a Don Bolsas, a Lofredo, ¿no es cierto? Ujú. Y obviamente se ha dejado permear completamente por las estructuras de corrupción del gobierno actual. Entonces el mando va a tener que responder, por ejemplo, por la desaparición forzada de los 4 niños de las Ujú, Malvinas. ujú. Lastimosamente, el mando militar va a tener que responder por esa desaparición forzada, porque esa desaparición, perdón, forzosa, ¿no es cierto?, también va a tener que responder Lofredo, va a tener que responder Palencia, va a tener que responder ya Reinbach, que es el nuevo ministro del Interior, y obviamente va a tener que responder Noboa. Por Entonces, el supuesto, tema de claro. fondo es, como esto ya se ha constituido un crimen de Estado, imagínese toda la bola de nieve que se está haciendo, los chalecos, los homicidios y los asesinatos en Manabí, que no paran, Ujú. los homicidios y asesinatos en Durán, nada para. El país está realmente en soletas. Es una vergüenza lo que está pasando en el país desde la perspectiva de la detentación del poder o el ejercicio del poder desde el déspota Noboa. Y sin lugar a dudas, mire, Marco, usted ha puesto tal vez una puntita de uno de los ovillos que hay, pero en realidad hay ovillo de Sí. aquí para los próximos 10 o 15 años, Ahora, donde Pepe, tendrán tal que vez ser una juzgados y puntualización sancionados allí, también. importante una puntualización. Los compañeros periodistas que no están pautados tienen temor a perder su vida, porque son amenazados justamente por personas que son adictas al poder, al poder actual. E incluso, por ejemplo, el señor Riza ha denunciado que ha sido amenazado de muerte, en fin. Este tipo de amenazas, a más de la falta de protección, a más de la falta del plan Fénix, en fin, nos pone en riesgo a todos los ciudadanos porque los delincuentes se van a volver más sangrientos, Pepe. Marco, mire, es que lo que pasa es que aquí hay otro hecho que es fundamental. Por ejemplo, partamos tal vez del hecho más doloroso que ha tenido que sufrir el país y los familiares de los 4 niños de las Malvinas, desaparecidos forzosamente por miembros de las Fuerzas Armadas y obviamente en el régimen del déspota Noboa. Eso es importantísimo. Los 4 niños desaparecen forzosamente en el régimen presidencial del déspota Noboa. Entonces, hasta ese momento, si obviamente las Fuerzas Armadas y el propio gobierno del déspota Noboa lo que hacían es poner a órdenes de la justicia a los miembros de Fuerzas Armadas o a los individuos que estaban Ujú. involucrados en este hecho, ahí quedaba la cosa. Esto se Claro. convertía en un hecho aislado. Pero en el momento en el que ellos encubrieron el delito, en el momento en el que ellos han pretendido desaparecer, más bien dicho, que se transforme el delito no en desaparición forzosa, sino en un simple asesinato, obviamente el gobierno ya se involucró, del déspota Noboa, se involucró completamente en este asesinato. O sea, se convierte Estamos, en encubridor, en cómplice en algún momento. pero al mismo tiempo en autor, porque el crimen de Estado es eso. Así es. Ahí está la característica fundamental del crimen de Ujú. Estado, Marco, es decir, cuando efectivamente se perpetra una desaparición forzosa o una ejecución extrajudicial, ¿no es cierto? En este caso, el asesinato de los niños dejó de ser un simple asesinato y pasó a ser una ejecución extrajudicial, ¿no es cierto? Ya es responsabilidad no solo política, sino Mm. responsabilidad penal desde la cabeza de quien ejerce el poder de la presidencia de la República, es decir, desde el déspota Noboa, el don Bolsas, el ministro Lofredo, la señora Palencia y obviamente el mando, en este caso el mando militar. Pero Ahora, el tema es, una puntualización, Pepe. Se habla de otros desaparecidos en el país, se hablan de muertes extrajudiciales, que aquí en el país no existe, pero se quejan, 43 personas se dicen entre desaparecidos y personas que han sido ejecutadas aplicando algún método de la ley de fuga, en fin, cuando hay un abuso enorme de la fuerza, Pepe. Marco, mire, su presión es importantísima para justamente lo que iba a explicar, ¿no es cierto? Con la muerte, con la desaparición forzosa de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Y su ejecución extrajudicial, se configura ya el crimen de Estado por las Ujú. características. Pero estas otras muertes
que se han presentado violentas y que estarían también involucrados miembros de la fuerza pública en el régimen de Noboa, Y de la hacen policía que, también, ¿sí? hacen que el crimen de Estado pase a ser un crimen de lesa humanidad. Mm. Porque obviamente estas desapariciones forzosas y estas ejecuciones extrajudiciales se han vuelto sistemáticas durante un tiempo en el Estado ecuatoriano y en el régimen de Noboa. Entonces Noboa, en este caso el déspota Noboa, no solamente está siendo responsable ya de un crimen de Estado, sino ya está siendo responsable de un crimen de lesa humanidad, lo cual obviamente, para que nos entiendan los ciudadanos y las ciudadanas que no están empapados muy bien de estos términos más jurídicos, es que este presidente de la República que tenemos el día de hoy y sus ministros, tanto Lofredo, don Bolsas, que es el ministro de Defensa, como la señora Palencia, que fue la ministra del Interior, están involucrados ya en un crimen de lesa humanidad, lo cual determina que incluso podrían llegar a ser juzgados y sentenciados por la Corte Penal Correcto, Internacional de La Haya, correcto, ¿no? Pepe. Entonces, este crimen de lesa humanidad, que ya vemos que no solamente se haría con los 4 niños asesinados y desaparecidos forzosamente de las Malvinas, sino además con otros 43 chicos, además, porque siempre oscilan en esa edad, entre 10 y 18 años, es decir, siempre son jóvenes, adolescentes, los que están involucrados siempre en esas desapariciones y sobre todo en Esmeraldas, chicos que se dice que les conocen con el nombre de campaneros, que están a orillas del río Esmeraldas esperando que pasen ciertas embarcaciones con la droga y ellos son los que estaban obligados, reclutados algunos y otros obviamente obligados para no matar a sus familias, para que no maten a sus familias, Correcto. extorsionados por eso, para que avisen si es que está viniendo la policía o las Fuerzas Armadas y obviamente detengan la movilización de esas embarcaciones que pasaban por el río Esmeraldas con la droga. Entonces, esta situación que se ha dado en el país realmente a más del crimen de Estado, obviamente ya nos enfrentamos a otro tipo de delito que resulta ser un latrocinio, que lo contempla en el tema de Petro Noboa con los 3.7 millones de galones de combustible robados por la familia Noboa, que Pero ya están contempla. fuera del país a buen resguardo, dos de ellos. Sí, pero obviamente el señor que está dirigiendo toda la operación criminal y delincuencial se llama Daniel Noboa. Él sigue ejerciendo la presidencia de la República, Ujú. ¿no? Y obviamente vinculado también a esta imposibilidad, entre comillas, de capturar al delincuente criminal alias Fito, con quien tienen un acuerdo efectivamente, porque él ya debió haber sido capturado en el mes de octubre, porque en el mes de octubre mataron a los choferes de alias Fito y la justicia conjuntamente con la policía ya tienen en su poder los teléfonos celulares de los dos Ya, 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 choferes y ya. obviamente a partir de ahí ya determinaron cuál es la ubicación de alias Ujú, Fito. Sin ujú. embargo, hasta el día de hoy no lo capturan. Mire usted, Marco, hablando de los chalecos antibalas, hemos hablado de Petro Novoa y los 3.7 millones de galones de combustible robados por la familia Novoa. Hemos hablado de todos los chanchullos que está haciendo la tía de Novoa. Isabel Hemos, Novo. hemos hablado del tema también de Campo Sacha y esta concesión que se está dando a dedo, ¿no es cierto? Ya quisiera cualquier ecuatoriano, ya quisieran las comunidades indígenas, ya quisiera la Amazonía del Ecuador que se le entregue a la Amazonía del Ecuador la concesión del Campo Claro, Sacha en las claro. condiciones que se está entregando justamente a la empresa El Ordeño, que resulta ser que es una empresa que hace los alimentos para el desayuno escolar y que sabemos que hace de petróleo. Absolutamente nada. Ahora ya están diciendo que era el teléfono de no sé qué auditora. Ya todos estos que están pautados ya comienzan a tratar de justificar lo injustificable. Cuando usted llama por teléfono, claramente le dice, buenos días, bienvenidos a la empresa El Ordeño. Atendemos de tal hora a tal hora. Entonces, Bien. todas estas mentiras que nos quieren montar, resulta ser que el día de hoy, ¿no es cierto?, se convierten, lo de los chalecos antibalas, lo de los homicidios y asesinatos, pasan de ser hechos aislados, pasan a ser ya actuaciones sistemáticas de un gobierno Bien. despótico que nos ha destruido nuestra democracia y en donde los ecuatorianos,
siguen simplemente en la búsqueda de a dónde tienen que huir. Si tienen que ir a Europa, si tienen que ir a Estados Unidos, si tienen que ir a cualquier lado. Ningún ecuatoriano o muy pocos ecuatorianos realmente, obviamente los que pueden pagar estructuras de seguridad impresionantes, ¿no es cierto?, son los que se quedan en el Ecuador para seguir realizando sus actividades, pero ni siquiera ellos pueden vivir en paz, porque obviamente tienen que vivir encerrados en sus casas y el resto de los ecuatorianos a expensas justamente de los criminales y de estos delincuentes como Lofredo y de estos delincuentes que efectivamente se están llevando en anchas al país, como obviamente esta ministra Manzano, que es la hermana también de Bernardo Manzana, vinculado a la mafia albanesa, y obviamente que es la ministra que está concesionando el campo Sacha. Claro. Ahora, por otro lado, Pepe, si la superintendencia de compañías ha cambiado, ha borrado de sus páginas este tipo de compañía y sus socios. Es decir, están cometiendo delito tras delito, el intercrimen se llama para justificar lo injustificable. Pero al mismo tiempo señalan de que esta compañía no corresponde a los señores y resulta que de los 2 millones y pico de teléfonos que tenemos en el Ecuador, coincide con la fábrica Ordeño, con la empresa Ordeño. Es decir, nos quieren ver la cara de tontos, pero Bueno, no solamente la cara de tontos, eh, estimado Marco, querido Marco, yo creo que nos quieren, ya nos vieron la cara de tontos. En realidad, ahora lo que están mostrando es una suerte de cinismo único, donde mire, en el feriado de carnaval nos mandan el carnavalazo para llevarse la joya de la corona de los ecuatorianos en el campo petrolero. Les reitero, ¿por qué esa concesión? ¿Por qué esa concesión petrolera no se le entrega a todos los pueblos y nacionalidades que están en la Amazonía, a todas las provincias de la Amazonía? ¿No es cierto? Y se les entrega el 80% de la renta a todas las comunidades de la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué no se les entrega a ellos y el resto, el 20%, se le entrega al resto del país? ¿Por qué tener que ver una empresa trucha que no sabemos de dónde salió, que resulta ser que cuando usted llama le contesta la operadora del ordeño y no sabe, usted no sabe si va a comprar el desayuno, si va a hablar del negociado del desayuno escolar o si va a hablar en realidad del ordeño del campo Sacha? correcto. Entonces, en realidad el tema fundamental en este momento, Marco, es cómo la justicia tiene un mínimo de respeto al sentido común, ya ni siquiera un mínimo de respeto al Ecuador como tal, sino por lo menos un poquito de sentido común. Mire, lo que acaba de hacer el superintendente de compañías, borrar los registros de la superintendencia de compañías, obstrucción a la justicia. Correcto. Estamos viendo este caso, este momento, el caso Purga, el caso no sé cuánto, el caso no sé qué. Asociación ilícita, porque con alguien tiene que haberse asociado el superintendente de compañías para eliminar Necesariamente esos registros. Crimen organizado. organizado, ¿no es cierto? Todos estos delitos, Con en realidad, premeditación, con alevosía, con pero con mala tanta fe. alevosía, Ajá. Marco. Es Sí, sí, decir, ayer sí. fue un escándalo esto en el país del tema del teléfono del ordeño, y resulta ser que hay unos pautados que salen a defender, a decir que no, que es solo una coincidencia, pero el día de hoy se evidencia el delito que cometieron cuando eliminan de los registros oficiales de la superintendencia de compañías la compañía justamente que está supuestamente firmando la concesión del campo Sacha, nuestra joya de la corona petrolera. Y obviamente, como Pero dice el señor Isa, mire, yo con el señor Isa tengo las mayores, he tenido diferencias profundas durante mi vida política, pero ¿cómo no sí, le voy a dar pues la razón al señor Isa de su indignación, ¿no es cierto? Y esto le vuelvo a reiterar, Marco, porque así debería ser. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no le entrega a todas las provincias de la Amazonía, a las comunidades indígenas de la Amazonía? ¿Por qué no le entrega a, todas esas, a todo este sector de nuestro país la concesión del campo petrolero Sacha a través justamente de cualquier mecanismo? Y obviamente se le entrega el 80% a toda la Amazonía del Ecuador y al mismo tiempo a las comunidades y pueblos y pero nacionalidades del la, Ecuador. pero la justificación viene, Pepe, de una manera medio alegre, que está oxidada, que está obsoleta, que ya no sirve. O sea, justificaciones que realmente son risibles en algún momento, Pepe, en cuanto se refiere a que
Si darles a las comunidades campesinas sería un gran gasto, una carga en buenas cuentas, pero le damos a una compañía que va a sacar un fruto bastante grande de varios miles de millones y nos van a entregar 1.500 millones, y eso también, si es que llegan a ser realidad, Pepe. Pero es que estos son los justificativos que nos quieren poner, pero si solamente basta con oír a los técnicos y a los expertos. Yo no soy técnico y experto en materia petrolera, Marco, pero lo que sí le puedo decir es que es un tema de sumar uno más uno, pues, o sea, Ujú. el campo Sacha, como cualquier otro bloque, necesita obviamente siempre de inversiones, pero ese obviamente es un bloque petrolero estratégico, un campo estratégico, más bien dicho, lo que requiere también es una inversión y una priorización en esa inversión para mantener el campo y la producción de manera permanente. Pero ¿qué podemos esperar de este gobierno que lo único que ha hecho durante este año es echar para atrás conjuntamente con el gobierno de Lazo la producción petrolera del país, justamente con miras a qué? Con miras a privatizar definitivamente todo el sector petrolero ecuatoriano? Ese es el gran objetivo, pero ¿de qué nos sirve a nosotros esa privatización si este momento el Ecuador está recibiendo, ¿no es cierto?, el 80% de esa renta petrolera, ¿no? Y Ujú. obviamente no sé cuál sea el nivel de gastos, 20, 30%, Pero los hablemos de un gastos, 30, nos queda ¿no es 50 cierto? líquidos, ¿eh? Bueno, nos quedan 70 líquidos, pues, ¿no es Ujú. cierto? Entonces el tema, ¿cómo vamos a entregar este momento, esa joya de la corona, ¿no es cierto? Por unos justificativos que nos están diciendo tres personajes realmente oscuros, grises, nefastos para el país. Uno, este ministro de Finanzas que está sentado ahí, que es un empleado de la corporación Novoa. Sí, señor. Empleado de la corporación. O sea, ¿cómo yo voy a creer en un ministro que ha sido empleado durante más de 20 años de la corporación Novoa, que también en los próximos meses estará demandando a un gerente porque se le robaron 40 millones de dólares a vista y paciencia tanto del padre de Novoa como del propio déspota Novoa? Pero ¿cómo voy a creer en la ministra Manzano, ¿no es cierto? Si la ministra Manzano obviamente se ha convertido en una especie de pieza de ajedrez, ¿no es cierto? No sé si en alfil, no sé si en peón, no sé si en torre, no sé si en caballo, no sé si en reina, no sé en qué, pero Ya. alguna de las piezas de ajedrez se ha convertido la ministra Manzano, hermana de Bernardo Manzano, quien está involucrado en todo este entuerto de la mafia albanesa en el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Y que y que ni siquiera nos puede dar una respuesta de cuáles van a ser los porcentajes de participación en el contrato. Y Ujú. obviamente un viceministro de hidrocarburos que realmente es simplemente de vergüenza lo que dijo, le he oído lo que ha dicho este señor desde hace 2 días y simplemente es de vergüenza De lo que dice. vergüenza, así es. Tenemos tres personajes sentados en una mesa, protegidos, no sé con Juan qué. Carlos Vega podría ser, perdón, y Juan Carlos Vegas podría ser el ministro. No, el ministro de Finanzas actual. El Ya, ok, ministro de de Finanzas, finanzas, ok. el ministro de Finanzas actual es un ex empleado del Grupo Novoa, ¿no? Que ha estado ya más de 20 años trabajando en la corporación Novoa o en la molinera del Grupo Novoa. Entonces, este No. actual ministro de Finanzas, ¿cómo voy a creer en ese ministro de Finanzas actual? ¿Cómo voy a creer en la hermana de Bernardo Manzano? ¿Cómo voy a creer en ese viceministro de Hidrocarburos que parece simplemente un contratado especial, ¿no es cierto?, para regalar el campo Sacha cuando ahí es donde están los recursos que necesita nuestro país para la educación, para la propia seguridad, ¿no es cierto? Ya que no se pudo utilizar el 3% del IVA que tanto mencionó Novoa, o que más bien se utilizó para pagar el sobreprecio y obviamente los chanchullos del Lofredo en los chalecos antibalas y en otros contratos que ha firmado este ministro nefasto también para el país. Ahora, hay otra situación que quisiera que analices y que analices con todo el criterio que tienes, con todo el conocimiento. ¿Por qué estamos paralizados, el pueblo ecuatoriano? Porque muy pocas voces se elevan. Por ejemplo, la iglesia, la academia han silenciado su voz por temor o por favor. Es lo mismo que lo mismo que la fiscalía o la administración de justicia, varios funcionarios, por temor o por favor, han dejado de cumplir sus obligaciones. Esto es nefasto para el pueblo ecuatoriano, el sentimiento de impotencia que nos siembra.
Es que, Marco, nos han querido llevar a esa disyuntiva, esa disyuntiva Sí, realmente, eh, yo diría, destructiva para el país, que es justamente la de los istas, los correístas, los anticorreístas. A eso nos han querido llevar. Entonces, mientras seas anticorreísta y así mates a tu madre, perdón la expresión tan dura, no importa. Puedes hacer, sí. puedes hacer, pero tienes que ser anticorreísta. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Hipotecar al Estado-Nación sobre la base de los odios, sobre la base de esta violencia política que se ha generado, a mí me parece realmente una cosa de terror, una cosa nunca antes vista. Entonces, hay que romper definitivamente con ese sesgo. Yo creo que las elecciones de la primera vuelta, de alguna manera, ya nos dieron una pauta del rompimiento de ese sesgo, ¿no es cierto? Si bien se radicalizaron las votaciones a favor de Noboa y a favor de Luisa González, pero también hay una opción importante, ¿no es cierto? Podríamos decirlo así, protesta moderada, ¿no es cierto?, hacia Leonidas Issa, que yo creo que ya sea el movimiento indígena como tal, y sobre todo hacia lo que representa Issa como tal, que sin lugar a dudas tiene que ser claramente leída y al mismo tiempo tiene que ser claramente aprovechada por el país. Por el Eso yo país. creo que es lo importante. Yo creo que lo importante en este momento es justamente que se logre hacer un acuerdo programático, ¿no es cierto?, donde se pueda, con el movimiento indígena, con Leonidas Issa y obviamente con toda la tendencia de Luisa González, en donde efectivamente se ponga como prioridad resolver la problemática del Ecuador, ¿no es Pero cierto? ahí, ¿qué Resolver. garantía nos ofrece el Consejo Nacional Electoral? Porque ahí vamos a ver también cómo se manipula o cómo se dirigen los resultados electorales. ¿Que han tomado alguna forma de controlar este tipo de circunstancias para que no se den en las mesas, en fin, el fraude electoral? Marco, entre paréntesis, en los próximos días voy a hacer una denuncia importante y atando todos los hilos conductores y la estructura y las estructuras de corrupción y de mafia con el crimen organizado y el narcotráfico que existen en la Agencia Nacional de Tránsito y que vienen existiendo desde el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Y que obviamente ahora han sido heredadas y que ahora las ha repotenciado el gobierno de Noboa. Vamos a hacer también hay una denuncia muy importante mostrando justamente cómo esta estructura también está siendo completamente manejada por el crimen organizado el día de hoy Ya. y obviamente fue parte de toda esta estructura, es parte de toda esta estructura de corrupción del gobierno de Noboa y del gobierno de Lazo también, con varias advertencias que incluso yo, ni apenas se había posicionado Marcelo Cabrera como ministro de Transporte y Obras Públicas y Fernando Arteaga como su viceministro, les llamé Ya. les llamé por teléfono a advertir y a darles la alerta de ciertas funcionarias y funcionarios que ellos estaban estableciendo en algunas de las direcciones y en algunas de las zonales, ¿no es cierto?, para decirles, esos están vinculados al crimen organizado, tengan cuidado, no me hicieron caso. Y el día de hoy, obviamente, una de ellas incluso ha sido ya capturada en Estados Unidos y será extraditada en los próximos días a Ecuador. Pero bueno, hacia dónde iba justamente con su pregunta, Marco, es que que sin lugar a dudas, este es el momento, este es un momento medio de quiebre para el Ecuador, o más bien dicho, no de medio, es completamente un momento de quiebre para el Ecuador, en donde podemos recuperar nuestra democracia o definitivamente mandémonos a cambiar absolutamente todos, mandémonos a cambiar absolutamente todos, porque el Estado-Nación está en riesgo. Quienes se han tomado varios de los sectores de ciertas instituciones públicas es el crimen organizado. En aduanas, las agencias nacionales de tránsito, las agencias de tránsito de ciertas provincias, perdón, de ciertos cantones pequeños, están tomadas por el crimen organizado. Lo de Manta es una cosa de pánico, De es una pánico. cosa de terror. Ujú. Hay una bronca todos los días entre los lobos y entre los choneros, ¿no? Y igual está Víctimas sucediendo en mortales. Esmeraldas, igual está sucediendo en Esmeraldas, igual está sucediendo en los ríos. Entre el Ujú. tema fundamental en este momento es que necesitamos, yo no digo un presidente, no, porque sería nefasto tener un presidente que sabemos que no lo va a hacer. Necesitamos una presidenta, ¿no?,
que venga y ponga en orden esto y que tenga una gran reunión con todos los gobiernos locales, con todos los gobiernos provinciales y les diga a los alcaldes, o como un mensaje general, obviamente, no son todos los alcaldes, pero sí hay varios alcaldes que están involucrados con el crimen organizado y decirles, alcaldes, este es el momento. O hacemos causa común para reinstitucionalizar el país desde lo local hasta lo nacional, o definitivamente nos declaramos, nos ponemos a denunciar a cada uno de aquellos funcionarios que estén vinculados con el crimen organizado. No queda más. No Ya, queda más. Ese es el primer paso que hay que dar, Marco, porque si ya, no damos ese correcto. paso para reinstitucionalizar el país, por más que hagamos inversión, por más que hagamos, por más que hagamos, por más que hagamos nuevos proyectos, por más que traigamos a las fuerzas internacionales, como sarcásticamente hay que decirlo, lo quiere hacer Novoa, ¿no es cierto? Por más que hagamos eso, si nuestra institucionalidad está completamente permeada o en algunos niveles está totalmente tomada por el crimen organizado, no vamos definitivamente a ninguna parte, Marco. Ese es justamente el desasosiego que tiene el pueblo ecuatoriano, pero la pregunta que reitero es, ¿qué confianza hay en el Tribunal Electoral? ¿Qué confianza hay en el Pero, Consejo pero Electoral, Pepe? el tema del Consejo Nacional Electoral, perdón Marco por haberme desviado, mire, ¿qué confianza podemos tener? Mire, yo fui justamente uno de las personas que fue a quien se le menoscabó sus derechos políticos por esta empleada en realidad de Novoa. O sea, ¿qué le podemos pedir a la funcionaria que está regentando un poder del Estado y que le tiene a su hermano trabajando para el gobierno Ujú. de cónsul en Nueva York o en Nueva Jersey o en Queens, ¿no es cierto?, en Estados Unidos? De qué confianza podemos hablar nosotros cuando la señora Tamaín simplemente se ha convertido en una empleada y ese Tribunal Contencioso Electoral se ha convertido en el hazme reír de toda la justicia electoral del mundo, ¿no es cierto?, donde van y suspenden a la vicepresidenta de la República que fue electa con los mismos votos que fue electo Novoa, Ujú. va y la suspende de sus derechos constitucionales políticos por 2 años, por supuestamente haber realizado violencia política contra una canciller que se ha ufanado de reírse, de manejar al país prácticamente como si esto fuera Aerogal, como si Así esto es, fuera la empresa, como si el Ecuador fuera la empresa de compra-venta de armas de su padre. Eso es lo que está bien. haciendo la canciller. Entonces, valiéndose justamente de, yo no sé, de esta estructura de impunidad, de esta suerte de impunidad que la tiene el déspota Novoa, que la tiene Sommerfield, que la tiene Don Bolsas Lofredo, que la tiene Alberto el Jaramillo se llama el Manzano, ¿no es ministro. cierto? No pasa absolutamente nada. Y que la tiene también Diana Tamaín. Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, también está prevalida, ¿no es cierto?, de esa premisa y de esta circunstancia específica de De impunidad, impunidad, que correcto. nadie le va a hacer nada, ese contencioso electoral que realmente no solo debe irse a la casa, sino ojalá algún rato se vaya a la cárcel, Ya, todos esos que están ahí, ese Ortega, ese señor Torres, todos los que están ahí, todos todos ellos. esos individuos que están ahí, que vayan a la cárcel algún momento, ¿no? Pepe, estamos sobre el tiempo. Te agradezco muchísimo. Volveremos a conversar después de unos días. Señoras y señores, José Serrano conversó con nosotros hoy en la tarde y les ruego que nos sintonicen en las diferentes plataformas. Mucho gusto, Pepe. Me alegro de haberte visto y bien, ¿ah? Muchas gracias. Aquí estamos un poquito con la cabeza blanca ya. Ahí le vamos. Ok, gracias. Señoras y señores, vamos al aire. Nos veremos el día de mañana, si usted nos lo permite.